Primera de Corintios, queridos hermanos, capítulo 2, versículo 6. De ahí en adelante, mis hermanos. Ya lo tenemos. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 6 en adelante. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No, pero ¿cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios, hermanos. Sí, ¿cuántos dicen amén? Ahora sí, amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Amén. Bien, hermanos, dice la palabra de Dios así. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Sí? Vea eso. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. ¿Para qué, hermanos? Para nuestra gloria. Dios ha reservado una sabiduría, hermanos, desde la eternidad para nuestra gloria. No es una sabiduría como de este siglo, ni es una sabiduría como la de los príncipes de este siglo que perecen. Ve el versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, hermanos. Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. ¿Ok? Antes bien, como está escrito, vea, cómo está escrito, ¿sí? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. ¿Sí, hermanos? Bien. Pero Dios, ¿qué dice, hermanos? Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. ¿Ok, hermanos? No hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Ok, hermanos? No tenemos el Espíritu del mundo, tenemos el Espíritu de Dios, y Dios nos dio su Espíritu para que conozcamos lo que Él nos ha dado. ¿Sí, hermanos? ¿Cómo se llama el mensaje de hoy, hermanos? Recuerde que de unas semanas para acá, hermanos, hemos venido viendo qué es el Evangelio, qué sí es el Evangelio. Hace algunas semanas vimos el tema de que el Evangelio es el plan de Dios. El Evangelio es la promesa de Dios. Y hoy, hermanos, vamos a ver que el Evangelio, hermanos, es la revelación de Dios, la revelación de su salvación. ¿Sí, hermanos? Para que nosotros podamos ir distinguiendo lo que es el Evangelio y lo que no es el Evangelio. En otras ocasiones hemos hablado de religión, hemos hablado de misticismo, hemos hablado de legalismo, hemos hablado de buenas obras. Eso no es el Evangelio. Pero estamos ahora viendo qué es el Evangelio. Y el Evangelio es el plan de Dios. Y el Evangelio es la promesa de Dios. Y el Evangelio es la revelación, hermanos, de Dios. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Tome esto en cuenta. Dios se quiere dar a conocer. Dios quiere que nosotros sepamos quién es Él. Por eso Dios se revela a nuestros ojos, a nuestros corazones, a nuestras vidas. Dios se revela para que le podamos conocer. Y Él lo hace, hermanos,
a través de su Espíritu. Lo que va a obrar el Espíritu de Dios, hermanos, es la revelación, hermanos, para nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién dice amén? Amén. Amén. Lo voy a poner acá arriba entonces. El Evangelio es la revelación de Dios, hermanos. Leíamos al principio del servicio, hermanos, el capítulo 16 de Juan. Y ahí hay un versículo clave, hermanos. Juan 16:13. ¿Alguien lo puede leer, hermanos? Juan 16:13. Amén. Les voy a poner aquí la cita que leímos, que es 1 de Corintios 2, del 6 al 12. Y vamos a ver aquí Juan 16, 13. ¿Qué dice Juan 16, 13, hermanos? Cuando venga el Espíritu de la verdad, nos guiará toda la verdad. Amén. Cuando venga el Espíritu, hermanos, Él nos va a guiar a toda verdad. El Evangelio, hermanos, es la revelación de Dios. Y esta palabra, hermanos, es importante. Revelación. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que hay cosas ocultas para nosotros como seres humanos, pero que Dios nos las ha dado a conocer. Dios ha puesto luz y entendimiento en esto para que nosotros le conozcamos. ¿Qué es la revelación de Dios? Que Dios se da a conocer al ser humano. ¿Sí, hermanos? Por eso veíamos en los versículos iniciales de este capítulo de 1 de Corintios 2, que nosotros, hermanos, no hablamos la sabiduría de este siglo, no hablamos la sabiduría de este mundo, no hablamos la sabiduría de los poderes de este mundo, hablamos la sabiduría, hermanos, que Dios predestinó. Ahí si me apagan YouTube, por favor. Nosotros hablamos la sabiduría de Dios, hermanos, porque Dios predestinó esa sabiduría, hermanos, para que nosotros le conozcamos. La revelación de Dios, hermanos, es que Dios determinó en su corazón que le conociéramos. ¿Sí, hermanos? ¿Vamos bien? Conocer a Dios. ¿Sí lo alcanza a leer esto, hermanos? ¿Sí lo alcanzan a ver allá? ¿Atrás? ¿No? ¿Sí? Conocer a Dios, hermanos. Dios se da a conocer. ¿Por qué Dios se da a conocer, hermanos? Porque Dios, siendo santo, hermanos, que su presencia irradia tal santidad, hermanos, que nosotros como pecadores, cuando no estábamos en el Evangelio, que nosotros como personas, hermanos, separadas de Él, que como seres sometidos a Satanás, no podíamos, hermanos, acercarnos a Dios, porque moriríamos. Porque el problema del pecador, hermanos, no es el pecado en sí. El problema del pecador, hermanos, es que Dios es santo. Y como tú eres pecador, como yo soy pecador, ante la presencia de ese Dios santo, hermanos, seríamos eliminados. De manera, hermanos, que hay una separación entre Dios y el hombre, porque el hombre está en pecado, está lejos de Dios y no conoce a ese Dios que es santo por sobre todas las cosas.
Pero Dios, hermanos, nos predestinó a nosotros para que le conociéramos, para que estuviéramos con Él, para que le glorificáramos. Pero ¿cómo es esto posible si el hombre es pecador y no puede estar en la presencia de Dios? Ok, entonces Dios, hermanos, como hemos venido diciendo, tiene un plan para salvarnos. Como Dios ha prometido su salvación por medio de Cristo, ahora Dios va a dar a conocer, hermanos, cómo va a dar con eso, cómo va a llevar a cabo esa salvación. Por eso el Evangelio es, hermanos, la revelación de Dios. Dios va a dar a conocerle al hombre cómo lo va a salvar. Dios le va a dar a conocer al hombre quién es Él. Dios le va a dar a conocer al hombre por qué necesita un Salvador, hermanos. Ese es el Evangelio. La revelación, hermanos, de Dios a la vida del hombre. Entonces, hermanos, vemos que Primera de Corintios 2, del 6 al 12, nos dice, hermanos, que Dios, hermanos, apartó cosas que ojo no vio, cosas que ni un oído ha escuchado alguna vez, y cosas que no han subido en corazón de hombre, es decir, que nadie se las ha imaginado, nadie las ha concebido. A ver, ¿cómo sería esto posible? Cosas que no has visto, cosas que no has oído, cosas que no has imaginado, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman, hermanos. Dios quiere que sepamos, hermanos, cuáles son esas riquezas en gloria en Cristo. Y entonces, hermanos, ¿qué hace Dios? Dice el versículo 10, Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Por eso, hermanos, Juan 16, 13 dice que el Espíritu nos va a llevar a toda verdad. Porque las cosas que no se han visto, oído, imaginado, son las que Dios quiere darnos, son las que Dios nos quiere mostrar, son las que Dios ya nos preparó, hermanos, para que usted y yo las podamos disfrutar. Estas cosas, hermanos, son la revelación de Dios. Esas cosas son el Evangelio, hermanos. Las cosas que en este mundo el hombre natural no puede ver, no puede oír y nunca se ha imaginado, hermanos. Son las cosas, hermanos, que tienen que ver con la salvación de Dios y con quién es Él, hermanos. ¿Sí está entendiendo la palabra, hermanos? El Evangelio es la revelación de Dios al ser humano. Y vamos a ver esto, hermanos. Mateo 16, 16, ¿qué dice, hermanos? ¿Quién puede leer Mateo 16, 16? Es un versículo que hemos utilizado en muchas ocasiones, hermanos. Y ahí viene el ejemplo claro de cómo verdaderamente Dios quiere conocer, más bien, Dios quiere que le conozcamos. Déjenlo, pongo en otro color porque creo que no se ve. ¿Ya lo alcanza a leer ahí, hermanos? Mateo 16, 16. ¿Cómo dice, hermanos? A ver, hermana Francis, por favor, usted. Respondiendo Simón, Pedro dijo: ¿Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente? Amén. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la descripción que hemos estado haciendo. Amén. Para que Dios traiga a nuestro corazón el conocimiento de quién es Él. Nosotros hacemos esa transcripción, hermanos, para que en nuestro corazón se grabe quién es Jesús. Jesús es el Cristo. Y el versículo 17, hermanos, ¿qué dice? Amén. Entonces le respondió Jesús:
Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Vean eso, hermanos. No te lo reveló carne ni sangre. Nadie te lo dijo porque no lo ha visto, ni lo ha oído, ni se lo ha imaginado. Ninguna otra persona te ha dicho, te ha enseñado, oye, Jesús es el Cristo. No, no, Pedro, sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos. ¿Se dan cuenta, hermanos? El Evangelio es la revelación de Dios a la vida del hombre. Dios le revela al hombre quién es Él. Y entonces nos permite conocer esta hermosa verdad. La verdad más grande, hermanos. Que Jesús es el Cristo, hermanos. Jesús es el Cristo. Y esto, hermanos, vino entonces por revelación. ¿Sí, hermanos? Ahora vea esto, hermanos. Todo el Antiguo Testamento, hermanos, ¿sí? Todo el Antiguo Testamento es la revelación de Dios al hombre. Todo el Antiguo Testamento es la revelación de Dios al hombre. Todo lo que Él va a hacer. ¿Quién es Él? ¿Cuál es su carácter? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que quiere hacer? El Antiguo Testamento es la revelación de Dios para el hombre, hermanos. ¿Y cómo se revela Dios al hombre, hermanos? A través, hermanos, de promesas. Porque esas promesas, hermanos, son el pacto que Dios tiene para con el hombre. ¿Sí? Lo voy a poner aquí. Dios, que está aquí, hermanos. Acá está el ser humano, acá está el hombre. ¿Cómo se revela Dios al hombre? Se revela por promesas. Porque esas promesas forman un pacto, hermanos. Esas promesas y ese pacto, hermanos, ¿saben qué significan? Esas promesas y ese pacto significan la salvación, hermanos, y la vida eterna. Dios da a conocer quién es Él. Dios da a conocer qué siente, qué piensa, cómo actúa. Dios da a conocer cuál es su plan por medio de esas promesas, porque esas promesas conforman su pacto. ¿Sí, hermanos? Ese pacto, hermanos, es la salvación y la vida eterna del hombre. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, hermanos, todo el Antiguo Testamento va a ser la revelación de Dios al hombre. Todo el Antiguo Testamento. Y entonces, ¿cómo comienza, hermanos? ¿Cómo comienza la relación de Dios con el hombre? Que Dios, hermanos, le da primero de su espíritu. Lo forma a su imagen y semejanza y lo bendice. ¿Sí? A eso nosotros le hemos llamado el diseño original, ¿cierto? La forma en que Dios se relacionó con el ser humano es esa. El diseño original. Diseño original. Y hemos dicho la finalidad de ese diseño original, para que el hombre conozca a Dios, para que el hombre pase tiempo con Él, para que el hombre pueda glorificar a Dios. ¿Sí? Estén en una relación, estén en una comunión, estén juntos, hermanos. Ellos vivan juntos como familia. ¿Sí me entienden, hermanos? ¿Vamos bien? Ok. Sabemos que el hombre perdió este diseño original. Sabemos que el hombre cayó en el problema espiritual, hermanos. Pero a partir, hermanos, de que el hombre cae en el problema espiritual, Dios, hermanos, hace la promesa
aquí lo voy a remarcar, la promesa de enviar a Cristo para resolver el problema espiritual del hombre. ¿Dónde está eso? Génesis 3:15. Pero de ahí en adelante, hermanos, todo va a ser revelación de cómo Dios nos va a dar esa vida eterna, cómo Dios nos va a dar esa salvación, hermanos. ¿Ok? Todo el Antiguo Testamento a partir de Génesis 3:15, Antiguo Testamento, de ahí en adelante, toda revelación es cómo Dios nos va a dar salvación y vida eterna. ¿Sí, mis hermanos? Ese es el Evangelio. ¿Cómo Dios va a hacer estas cosas? ¿Cómo Dios es que va a salvar al hombre que está en pecado? ¿Cómo Dios va a libertar al hombre que está oprimido bajo Satanás? ¿Cómo Dios va a reconciliar al hombre que está separado? ¿Sí, hermanos? Esa es salvación. ¿Cómo Dios lo va a traer a su presencia para siempre? Esa es vida eterna. ¿Cómo el hombre va a estar, hermanos, en los brazos del Señor? Sin muerte, sin dolor, sin pecado, sin angustia, sin nada de lo que le ha agobiado durante toda la vida. Esa es la vida eterna, hermanos. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Amén. Entonces, hermanos, toda esa revelación que Dios hace en el Antiguo Testamento, hermanos, hemos dicho, está fundada en sus promesas. Porque esas promesas, hermanos, son el pacto de Dios con el hombre. ¿Vamos bien? ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Amén. Ok. No sé si les estorba para leer, pero yo quiero, hermanos, que ustedes lo puedan comprender bien y que este tema, hermanos, se quede grabado en su corazón. ¿Vamos bien? Amén. Y entonces, hermanos, el tema central de toda esa revelación, ¿quién es? Cristo, hermanos. Todo el Antiguo Testamento, hermanos, nos va a enseñar quién es Cristo. Y cuál es su obra. De manera, hermanos, que en el Antiguo Testamento vamos a ver a esos profetas, a esos sacerdotes y a esos reyes para darnos a entender esto. ¿Quién es Cristo y cuál es su obra? ¿Vamos bien, hermanos? ¿Sí? La revelación de Dios. Vamos a recapitular. ¿Qué es el Evangelio? Es la revelación de Dios para la vida del hombre. ¿Por qué? Porque Dios se quiere dar a conocer. Dios no quiere quedar, hermanos, lejos del hombre. Dios no quiere, hermanos, que el hombre muera sin saber quién es Él, sin saber quién es su Creador. Y por tanto, Dios nos da, hermanos, una sabiduría que no es de este mundo, una sabiduría que no es de los poderes de este mundo, sino que es una sabiduría que está en su Espíritu. Porque el Espíritu de Dios nos va a llevar a toda verdad y nos va a enseñar las cosas que no se han visto, que no se han oído y que no se han imaginado. Porque esas cosas, hermanos, son la salvación y la vida eterna del hombre, hermanos. ¿Ok? De modo, hermanos, que Jesús lo podemos conocer porque lo que Dios quiere es revelarnos quién es el Cristo. El hombre tenía ese diseño original, pero cuando el hombre cae, ahora es necesario que Dios le haga conocer su salvación. Y entonces todo el Antiguo Testamento va a ser esa revelación acerca de quién es Cristo y de cuál es su obra. Y entonces encontramos a esos profetas, a esos sacerdotes,
y a esos reyes. ¿Ok, hermanos? ¿Sí, hermanos? Amén, hermanos. Entonces, ¿cuántos de aquí, hermanos, han creído que Jesús es el Cristo? ¿Puede levantar su mano, hermanos? Amén. Jesús es el Cristo, hermanos. Hermanos, se está cumpliendo entonces en nuestras vidas ese propósito que Dios ha dejado en su palabra, que podamos saber quién es Cristo y cuál es su obra. ¿Sí, hermanos? Porque precisamente, hermanos, este Dios de gloria, ese Dios altísimo, ese Dios, hermanos, que es un juez justo, no va a eliminarnos a nosotros, sino que vamos a poder ser salvados, vamos a poder ser redimidos, vamos a ser perdonados y llevados a su presencia, hermanos, para estar con Él por la eternidad. ¿Sí, hermanos? Recuerden esto, hermanos. Vamos a ir a Mateo, hermanos. Mateo capítulo 7, hermanos. ¿Sí? Para ir terminando, hermanos, este mensaje. Mateo capítulo 7, mis hermanos. Y vamos a leer los versículos 21 y 23. Lo voy a poner acá de este lado, hermanos. ¿Sí alcanzan a ver esto? Acá, ¿sí? Mateo 7, del 21 al 23. Aquí vamos a encontrar, hermanos, por qué Dios quiere revelarse al hombre. ¿Por qué Dios se quiere dar a conocer al hombre? Este es uno de los tantos versículos que podemos, hermanos, ver para constatar esto. Ya estamos en Mateo, hermanos, Mateo 7. Dice así la palabra: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ok, ahí hay un punto. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ahí hay otro punto. Versículo 23. Entonces les declararé 3 cosas, hermanos. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Sí? Versículo 21. ¿Cómo nosotros podemos entrar al reino de los cielos? Haciendo la voluntad del Padre. Pero ¿cómo la vamos a hacer si no la conocemos, hermanos? ¿No? Por eso Dios ha dado a conocer al hombre, para que cada uno de nosotros conozca su voluntad. ¿Sí, hermanos? Dios se ha dado a conocer, hermanos, en esta hermosa palabra. A ver, ¿cuántos tienen su Biblia? ¿Pueden levantar su Biblia? Amén. Gloria a Dios. Ahí está la voluntad de nuestro Padre, hermanos. Ahí está dada a cada uno de ustedes. Si nosotros hacemos la voluntad del Padre, hermanos, dice ahí que estaremos en el reino de los cielos. Pero si nosotros no conocemos esa voluntad, hermanos, ¿cómo, hermanos, intentamos? ¿Cómo aspiramos, hermanos, a que verdaderamente un día estemos en la presencia de Dios? ¿Cuántos están conociendo la voluntad del Padre, hermanos? Tome la palabra de Dios para conocer a su Dios, hermanos. ¿Sí? Tome la palabra de Dios para saber acerca de Él más y más. El salmista, hermanos, David, hermanos, en el capítulo 27 de los Salmos dice esto: una cosa he demandado al Señor, que esté yo en su casa todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar su hermosura, hermanos, ¿sí? Para inquirir en su templo. ¿Qué es eso, hermanos? Inquirir significa
estarle buscando, estar aprendiendo, estar enterándose, estar, hermanos, orientándose. ¿Por qué, hermanos, Dios nos deja ese salmo? Para que nosotros, hermanos, tomemos la misma dirección. Que una cosa, hermanos, pidamos a Dios y que eso sea todo para nosotros. Estar en su casa, hermanos, para conocerle, para contemplar su belleza, su hermosura y saber más de Él. ¿Sí? Para saber más de Él. ¿Por qué? Porque al reino de los cielos, hermanos, entran aquellos que hacen la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Y vea, sí hay gente que busca la voluntad de Dios. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos milagros. Muchos milagros, de hecho. Hay quienes dicen buscar la voluntad de Dios. Hay quienes dicen conocer la voluntad de Dios. Pero Jesús les dice, hey, no todos, no todos. Hay algunos que van a creer que creen, hermanos. Hay algunos que van a creer que son. Hay algunos que van a creer que verdaderamente lo están haciendo. Pero no, hermanos. No. Jesús anticipa esto y dice, no todos ustedes que me dicen que han profetizado, que me dicen que echaron fuera demonios, que hicieron muchos milagros en su nombre, no todos entrarán en el reino. ¿Por qué? Porque para Jesús, hermanos, nunca los conoció. No los quiere cerca de Él, hermanos, porque son hacedores de maldad. ¿Sabe qué, hermano? ¿Sabe qué, hermana? Conocer a Dios, hermanos, nos va a llevar a toda verdad. ¿Sí? Conocer a Dios nos va a llevar a toda verdad. Y nuestras vidas, hermanos, tendrían que estar alineadas a la verdad de Dios. Y si no es así, hermanos, entonces nosotros somos esas personas que Jesús no conoce, que somos hacedores de maldad y que Jesús no nos quiere con Él. Porque dijimos, hermanos, conocerle, pero realmente nunca llegamos a la verdad. ¿Sí, hermanos? ¿Por qué le digo esto, hermanos? ¿Por qué le digo? A ver, una pregunta. Aquí en San Felipe, ¿cuántas iglesias hay, hermanos? Hay un montón. Hay un montón. ¿Cuántas dicen, hermanos, predicar la verdad? Todas, ¿no? Todas. Hermanos, ¿cómo podemos, hermanos, estar seguros de que una persona vive en la verdad de Dios? ¿Cómo podemos hacerlo, hermanos? Dice el versículo 22, lo pongo en rojo, hermanos, haciendo la voluntad del Padre. ¿Haciendo no va con H? Sí. Ah, ok. Haciendo la voluntad del Padre. Jesús dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Sí, hermanos? Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Qué es eso sino hacer la voluntad del Padre, hermanos? ¿Alcanza a ver eso, hermanos? ¿Sí lo alcanza a ver? ¿Colette sí lo alcanza a ver? ¿Jessy lo alcanzas a ver? Ok.
¿Cómo podemos saber que una persona está en la verdad de Dios? Porque guarda la voluntad de Dios, guarda los mandamientos de Dios. Por amor guardamos los mandamientos de Dios. Jesús dijo eso: si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Sí, hermanos? ¿Qué otra cosa nos dice este pasaje de Mateo? Ok, hay muchos que profetizan, hay muchos que echan fuera demonios, hay muchos que hacen milagros. Esas cosas, hermanos, son cosas espirituales. Profetizar, o sea, hablar la palabra, echar fuera demonios y y hacer muchos milagros. Y todo eso dice que fue en su nombre, en el nombre de Jesús. ¿Sí? Yo le voy a decir algo. La mayor evidencia, hermanos, del poder de Dios, de las cosas espirituales de Dios, hermanos, van más allá de profetizar, de echar fuera demonios y de hacer muchos milagros. ¿Sabe dónde está la mayor evidencia del poder de Dios en la vida de una persona? En una vida transformada. Una vida transformada, hermanos. No necesitamos andar diciendo: yo eché fuera demonios, Señor. Yo hice muchos milagros. Yo profeticé un montón de veces. No vamos a necesitar de eso, hermanos. Sino que nuestra propia vida va a hablar por nosotros. Nuestro testimonio mismo, hermanos, ante las personas va a hablar. El corazón con el que hacemos todas las cosas, hermanos, va a hablar por nosotros. Porque nuestra vida es transformada. Esa es la mayor evidencia del poder de Dios. Cuando dejamos de ser eso que estaba condenado para convertirnos en personas que tienen salvación. Cuando dejamos de ser esas personas lejos de Dios para convertirnos en personas reconciliadas con Dios. Cuando dejamos de ser, hermanos, esas personas, hermanos, que han vivido en su carne, en sus deseos, en sus propósitos, haciendo lo que les venga en gana, para convertirnos en personas que siguen la voluntad de Dios. Ahí está una vida transformada. Ahí está la evidencia del poder de Dios. Y entonces el versículo 23, hermanos, a estas personas Jesús les dice: yo nunca los conocí, apártense de mí, porque son hacedores de maldad, hermanos. ¿Cómo nos va a conocer Jesús, hermanos? Que esta revelación de Dios a nuestras vidas sea comunión. ¿De qué les sirve a las personas, hermanos, saber la Biblia si no pasan tiempo con Dios? ¿De qué les sirve a las personas ir a una iglesia si no oran? O sea, no están en comunión con Dios. Si no leen para saber más de Él, si no están adorándolo, si no están, hermanos, exaltándolo. ¿De qué les sirve a las personas decir: yo soy cristiano, mi familia es cristiana y tengo tantos años? Si verdaderamente en el día a día, hermanos, no buscan de Dios, no están en la presencia de Dios, no anhelan la presencia de Dios. Ese conocimiento no se puede quedar solo como información, hermanos. Esa revelación de quién es Dios, hermanos, no puede ser nada más así como: sí, Dios esto y Jesús es el Cristo y va. No, hermanos. Sino que esa es la primera parte para tener una comunión con Dios. Conocerle para estar tiempo con Él. Saber quién es Él. Jesús es el Cristo. Ok, ahora como mi Cristo, entonces, yo lo busco.
Como mi Cristo ahora yo le adoro. Como mi Cristo yo leo su palabra. Como mi Cristo yo busco imitar sus pasos. Como mi Cristo entonces le hablo a otros de que Él es la respuesta para mi vida y que también es la respuesta para la vida de cada uno de ellos. ¿Me está entendiendo, hermanos? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios, hermanos. La revelación que Dios nos ha dado en su palabra, hermanos. Esa verdad tan increíble, tan sublime, hermanos. No se puede quedar como guardada en un cajón, en tu corazón ahí. Algo que dices, sí, está bien bonito, híjole, qué buena onda. Sino que tiene que dar frutos, hermanos. Tiene que ser una semilla plantada en tu corazón. Que crezca, hermanos. Que se fortalezca. Que dé frutos. Esa revelación, hermanos, tiene que ser comunión. Ok, una persona nueva no sabe, por supuesto no sabe, entonces no puede tener una comunión. Pero para eso viene a Cristo, hermanos. Para empezar a conocerle. Para pasar tiempo con Él. Aquí tenemos a dos pequeños. Acá está Damián y acá está Brandon. Son pequeños, hermanos. Y más jóvenes, pues está Oli, ¿no? Y de ahí le sigue Ashley. Son pequeños, hermanos, son jovencitos. Luego Kevin, ¿no? Y así, hermanos. Colette, que son de la edad, hermanos. Necesitan conocer al Señor. Necesitan pasar tiempo con Él. Necesitan tomar la palabra. Para que verdaderamente lo que Dios, hermanos, quiere que conozcamos, lo tengamos en nuestro corazón como la verdad. Y esa verdad, hermanos, actúe poderosamente en sus corazones. Amén. Amén. Entonces, ellos puedan, ¿qué? Hacer la voluntad del Padre. En sus vidas hay evidencia de que están siendo transformados. Y ese conocimiento que van teniendo de Dios se convierta en una relación con Él, vívida, palpable, real, así genuina, que la gente sepa, hermanos, que sea evidente sin palabras, solo con verlos. Y para cada uno de nosotros que somos adultos, hermanos, es exactamente lo mismo. Dios nos ha traído, hermanos, para que le conozcamos. Dios nos ha traído para que sepamos su revelación, para que sepamos esta buena noticia. Eso es el Evangelio. Que Dios, hermanos, quiere que le conozcamos para darnos a entender cosas que no se han visto, no se han oído, no se han imaginado, para que sepamos que esta es la verdad de Dios, que Él nos las ha dado en promesas y pacto, porque es la salvación que Dios nos da, la vida eterna que Dios nos da. Y que entonces, hermanos, este diseño original que se perdió en el camino, se restaure en nuestras vidas. ¿Sí, hermanos? Haciendo la voluntad de nuestro Dios, con una vida transformada, con una comunión, hermanos, con Él, porque le estamos conociendo, porque Dios se ha revelado a nuestras vidas. Ese es el Evangelio, hermanos. Tomemos la palabra de Dios para saber quién es el Cristo, para saber cuál es su obra, para saber que en cada uno de estos oficios, profetas, sacerdotes, reyes, Él mostró la salvación, hermanos. ¿Sí? ¿Sí, mis hermanos? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bien. ¿Cuántos quieren conocer a Dios? ¿Cuántos quieren tener una relación con Dios? Amén, hermanos. Sigamos conociendo a Dios, pero sigamos viviendo para Él. Entre más le conozcamos,
que más vivamos para Él. Yo, hermano, de verdad, oro por ti, Brandon, para que tú crezcas como un hombre de Dios, hijo. ¿Sí? Yo oro por Damián. Cuando yo lo llevo a la escuela, vamos orando para que él disfrute de la escuela, que es bueno, es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es que él sepa la palabra y conozca quién es Dios, y él viva como un hombre que le conoce y que le ama. Amén, hermanos. ¿Por qué no oramos entonces, hermanos? Para conocer más de Dios y para vivir para Él. Amén. Vamos a orar entonces, mis hermanos. Vamos a orar. Amén, gloria a Dios. Amado Señor, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque tú te has querido revelar al hombre. Tú te has dado a conocer al hombre, Señor. Porque si tú no te hubieras dado a conocer, siempre estaríamos lejos de ti. No sabríamos quién eres tú y nuestras vidas estarían perdidas, Señor, sin remedio. Padre, pero tú has cambiado nuestra eternidad. Has cambiado el curso de nuestras vidas. Tú nos has dado un destino mejor, Padre. Al conocerte, Señor, podemos saber que tú nos has amado con tal amor, Señor, que desde siempre has planeado salvarnos. Que tú, Señor, has dado esta sabiduría en tu palabra para que nosotros te podamos conocer verdaderamente. Tú has dado tu Espíritu a nosotros para conocer tu verdad. Tu Espíritu nos lleva a toda verdad. Tu Espíritu nos revela lo profundo de ti. Tú nos das a conocer quién eres tú. Tú abres tu corazón para que nosotros te veamos. Padre, permítenos, Señor, que con esta bendición de tu revelación a nuestras vidas, podamos entonces, Señor, entregarnos a ti totalmente. Ayúdanos a conocerte, conocer tu voluntad, conocer tus mandamientos, para hacerlo, Señor, nuestra delicia, para hacerlo, Señor, nuestra guía, para hacerlo, Señor, lo que más anhelamos, y entonces los podamos guardar. Entonces podamos, Señor, agradarte con lo que hacemos, Padre. Permite, Padre, que cada uno de nosotros, Señor, esta obra que tú has comenzado, Señor, fielmente, Señor, comience a dar frutos. Esta obra que naturalmente en tus manos, Señor, está siendo perfeccionada, Padre, permite que sea evidencia para nuestras familias y para todos los que nos rodean, de que tú eres nuestro Dios, de que tú estás viviendo en nuestros corazones y que estás cambiando, estás operando en nosotros lo que para el mundo es imposible, para ti sí es posible, Señor. Cámbianos, transfórmanos, Señor. Haznos como Cristo cada día más. Permítenos tener su carácter, su mente, su corazón, Señor. Forma en nosotros a Cristo, Padre. Permite, Señor, que entonces cada vez que estamos leyendo tu palabra, cada que escuchamos el mensaje, cada que estamos buscando más de ti, Señor, que todo este conocimiento que es maravilloso y que excede todo lo que hay, Señor, pueda convertirse en nosotros en una comunión. Que no se quede en información, Señor. Que no se quede en algo que vimos, en algo que hicimos, pero que no tiene importancia para nosotros. No, Padre. Permite que todo lo que aprendamos de ti, Señor, nos ayude para tener una comunión más fuerte contigo. Nos ayude para tener una comunión más estrecha, más cercana contigo, Señor. Ayuda, Padre, a que nosotros, Señor, ya no andemos en nuestros caminos, sino que estemos verdaderamente caminando en tu voluntad. Padre, ayúdanos a tomar tu palabra. Ayúdanos a aferrarnos a ti cada día de la semana, Señor. No olvidarnos de ti, Señor. Aún con afanes, aún con problemas, aún con situaciones, enfermedades o lo que sea que esté complicando nuestras vidas, Señor. Danos el poder espiritual para vencer todas estas cosas, Señor.
y buscar de ti. Permite, Padre, que en el nombre de Jesús cada uno de nosotros sea transformado, Señor, para tu gloria. Ayúdanos a vivir para tu gloria, que tu verdad esté en nuestras vidas. Permite que la gente pueda ver tu verdad en nosotros, Señor, sin que nosotros hablemos aún, que ellos sepan que somos tus hijos por la manera en que vivimos, Señor. Pero que en nuestras bocas esté, Señor, tu palabra para ser declarada, tu palabra para ser proclamada y que Cristo sea conocido por todos los demás. Permite que Cristo sea la respuesta a nuestras vidas y que también a través de eso sea la respuesta para la vida de otros, Señor. Ayúdanos, Señor, para que verdaderamente conozcamos tu evangelio, esa buena noticia que es tu plan, que es tu promesa y que es la revelación que tú quieres dar a nuestros corazones. Oramos, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Necesitamos, hermanos, vivir para la gloria de Dios. Amén. Amén, gloria a Dios.